Cuando mi abuela murió me dejó dos cosas, su sabiduría y una fortuna valorada en $50 millones, pero lo mantuve todo en secreto. Mi familia me trataba como basura mientras malcriaba a mi hermano. Luego, el día que lo perdieron todo, le revelé la verdad. Yo era dueño de su mansión, de sus autos y de cada centavo que pensaban que era suyo. Mi abuela, Eleanor Wright, no era solo una mujer amable, ella era un genio. Ella construyó un imperio silenciosamente, dejando atrás negocios que abarcaban continentes. Pero para mis padres, ella no era más que una anciana testaruda que se negaba a financiar su estilo de vida extravagante. Así era precisamente como ella lo quería, ocultar su riqueza y proteger su legado. El día que recibí su carta cambió todo. La gente muestra su verdadero yo, escribió, cuando piensan que no tienes nada. Esas palabras me persiguieron mientras estaba sentada a la mesa del comedor, sosteniendo su última carta en mis manos. Junto con él vinieron documentos que detallaban mi herencia: propiedades inmobiliarias, acciones de control en importantes empresas e inversiones por valor de millones. ¡Sofía! La voz estridente de mi madre atravesó mis pensamientos. ¿Esa abuela tuya nos dejó algo útil? ¿O fue solo otra pila de sus libros inútiles? Miré a Diana Maxwell, la mujer que había pasado 20 años tratando de convertirme en alguien que no era. Estaba parada en la puerta, vestida perfectamente como siempre, con el rostro lleno de desdén. «Solo libros», mentí suavemente guardando la carta. Ella suspiró dramáticamente. Típico. Esa mujer nunca entendió la importancia del dinero o el estatus. ¿Sabes lo que diría la gente si viera nuestro auto de 10 años? Lo sabía. Mi madre vivía para las opiniones de los demás. Estoy segura de que están demasiado ocupados para preocuparse por nuestro auto, mamá. Ese es tu problema, espetó ella. Eres como ella, sin ambiciones, sin comprensión de cómo funciona el mundo. Gracias a Dios, Alexander tiene algo de sentido común. Alejandro, mi hermano menor, el niño de oro. A sus 25 años nunca había trabajado un día en su vida. ¿Por qué debería hacerlo? Mis padres pagaron por todo: sus negocios fallidos, sus relojes de lujo y su ropa de diseñador. Hablando de Alexander, dijo mi madre, repentinamente alegre, él ingresó a la escuela de negocios de Harvard. Tu padre y yo vamos a dar una fiesta esta noche. Toda la gente importante estará allí. Ponte algo bonito. Sus ojos escanearon mi vestido sencillo y mis mínimas joyas con desaprobación. Asentí en silencio, sin mencionar que el año pasado me gradué como el mejor de mi clase en la escuela de negocios de Northwestern. Para mí entonces no había ninguna celebración. En cambio, mis padres pasaron ese fin de semana animando a Alexander en su torneo de golf amateur. Más tarde esa noche, me senté en mi pequeño apartamento encima de la librería donde supuestamente trabajaba. El trabajo en la librería era solo una tapadera. Yo era dueño del edificio y de otros 3 en la cuadra, a través de una de las empresas de mi abuela. Pero mi familia creía que yo estaba luchando para llegar a fin de mes. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi padre. No llegues tarde esta noche. Los Blackwell traerán a su hijo James. Ponte el vestido azul que te compró tu madre. James Blackwell. Por supuesto, todavía estaban tratando de ponerme en contacto con él pensando que podría elevar mi estatus. Si supieran que puedo comprar toda la empresa de los Blackwell sin pestañear. Llegué a casa de mis padres justo a tiempo, usando un sencillo vestido negro en lugar del llamativo azul que quería mi madre. El ballet tomó mi modesto auto, otra ilusión que mantuve, y entré, listo para desempeñar mi papel una vez más. Pero en el fondo sabía que esta farsa no duraría para siempre. Karma tenía planes para mi familia, y yo me aseguraría de que sintieran cada gramo de ellos. El valet me miró con simpatía mientras le entregaba las llaves de mi viejo Honda Civic. Dentro de la casa, todo era brillante y perfecto. Vasos de cristal, flores caras por todas partes y el olor de un rico perfume llenando el aire. ¡Sofía! La voz de mi madre era aguda, cortando el ruido. ¿Por qué no llevas el vestido azul? Te dije que te lo pusieras. Este está limpio, dije simplemente. Cerró los ojos por un segundo, tratando de mantener la calma. Al menos trata de darle una buena impresión a James. La compañía de su familia es muy importante. Sonreí cortésmente, pero no dije nada. En mi mente, pensé en el informe sobre mi escritorio. A Blackwell Industries no le estaba yendo bien. Su éxito fue falso. Todo eran mentiras y dinero prestado. En ese momento entró Alexander. Todos se volvieron para mirarlo. Llevaba un smoking caro que probablemente costaba más de lo que mis padres pensaban que yo ganaba en un año. «¡Ahí está mi chico!», gritó mi padre dándole palmaditas en la espalda. «La estrella más nueva de Harvard Business School». La gente se apresuró a felicitar a Alejandro. Lo llamaron inteligente y talentoso. Nadie mencionó sus 3 negocios fallidos, todos pagados con los menguantes ahorros de mis padres. James Blackwell se acercó a mí con una copa de champán en la mano. Sofía dijo con una sonrisa practicada: «¿Sigues trabajando en esa pequeña librería?» «Alguien tiene que pagar las cuentas», respondí.
manteniendo mi tono ligero. Él se rió como si hubiera dicho algo gracioso. ¿Sabes? La empresa de mi familia siempre necesita gente trabajadora. Tal vez deberías pensar en unirte a nosotros. Lo pensaré, dije, aunque no tenía intención de hacerlo. La noche continuó así. Los ricos hablaban de su riqueza y menospreciaban a cualquiera que no estuviera a la altura. Vi a mis padres elogiar a Alexander, poniendo excusas por sus fracasos, mientras fingían que estaba destinado a la grandeza. Pero pude ver las grietas debajo de la superficie. A mi padre le temblaban las manos cuando firmó la factura del catering. La sonrisa de mi madre parecía forzada cada vez que alguien hablaba de vacaciones o viajes elegantes. Sus vidas se estaban desmoronando, pero se negaban a admitirlo. Estaban ahogados en deudas, incluso si actuaban como si todo estuviera bien. La casa grande que tanto amaban, la que volvían a hipotecar una y otra vez para mantener las apariencias, se les estaba escapando de las manos. Lo que no sabían era que los había estado observando de cerca. Durante años, compré silenciosamente sus deudas utilizando diferentes empresas. Cada préstamo, cada hipoteca, yo era dueño de todo. Esa noche, mientras regresaba a casa en mi sencillo automóvil, pensé en las palabras de mi abuela. La gente muestra su verdadera cara cuando piensan que no tienes nada. Pronto, mi familia sabría exactamente cuán ciertas eran esas palabras. Las cosas empeoraron rápidamente para mis padres. Al principio fueron pequeños carteles. La criada dejó de venir, su membresía en el club de campo desapareció y mi madre empezó a usar ropa vieja, fingiendo que era moda vintage. Pero el estilo de vida de Alejandro no cambió. Incluso cuando mis padres luchaban, seguían dándole dinero para sus lujos. Un día lo vi pasar por mi librería en un Porsche nuevo. Fue entonces cuando supe que habían tocado fondo. Ese día no estaba en mi oficina falsa encima de la librería. Estaba en mi oficina real, la que estaba en el último piso de un elegante edificio en el centro. Como director ejecutivo de Wright Investments, controlaba millones de dólares. Señorita Wright, dijo mi asistente Sara, interrumpiendo mis pensamientos. Tu hermano acaba de tomar más dinero del fondo de emergencia de tus padres. Abrí los registros bancarios en mi computadora. Ahí estaba. Una enorme transferencia a un concesionario de automóviles. Dinero que no tenían. ¿Cuánto les queda?, pregunté, manteniendo mi voz firme. Sara vaciló. Menos de $10,000. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo una mezcla de ira y satisfacción. Me habían tratado como si no valiera nada durante años, gastando todo en Alexander mientras ignoraban el daño que se estaban causando a sí mismos. Ahora el karma venía por ellos y yo estaba preparado. Esto no fue una venganza, fue justicia. Ya sabía la respuesta antes de preguntar, dije en voz baja. Menos de $10,000, respondió Sara, y el pago de su hipoteca vence la próxima semana. Me recosté en mi silla, pensando en la red que había construido cuidadosamente durante el año pasado. A través de diferentes holdings, yo era dueño de cada parte de su deuda. Hipotecas, tarjetas de crédito, préstamos, todo. Cada vez que pedían dinero prestado para mantener su falsa vida riqueza, yo era quien se lo prestaba. Envié los avisos de ejecución hipotecaria, le dije a Sara. A la mañana siguiente llegué temprano a la librería. Sabía exactamente lo que vendría. Justo a tiempo, mi madre entró furiosa, con su costoso bolso balanceándose violentamente. Era el diseño de la temporada pasada, pero aún así actuaba como si valiera una fortuna. ¡Sofía!, gritó, su voz aguda por el pánico. «¡Ha sucedido algo terrible! ¡El banco! ¡Se van a apoderar de la casa!». Levanté la vista del libro de contabilidad que pretendía revisar. «¿Qué? ¿Cómo es eso posible?» «Tu padre. Ha habido algunos problemas comerciales, pero son solo temporales. Solo necesitamos un poco de ayuda». Agarró mi mano con fuerza y sus uñas se clavaron en mi piel. «Cariño, ¿cuánto tienes ahorrado? Lo necesitamos solo hasta que se cumplan los acuerdos de tu padre». Casi me reí. Después de años de tratar mi trabajo en la librería como si no valiera nada, ahora ella estaba rogando por mis supuestos ahorros. «Mamá, apenas gano lo suficiente para pagar el alquiler y las facturas. No tengo nada ahorrado». Su rostro se puso pálido. «Pero seguramente debes tener algo. ¿Un fondo de emergencia?» «Tengo unos 5,000 ahorros», mentí. «Pero eso es todo lo que tengo». «Lo necesitamos», dijo rápidamente. «Solo hasta que tu padre se recupere. Alexander tiene grandes planes para pronto». Me recosté estudiándola. «¿Qué pasa con el nuevo Porsche de Alexander? ¿Por qué no vende eso?» «No seas ridículo», espetó ella. «Necesita parecer exitoso si quiere atraer inversores». ¿Y yo no necesito parecer exitosa?
Eso es diferente, dijo, agitando la mano con desdén. Tú estás... bueno, simplemente no estás en esos círculos. En esos círculos. Pensé en la gala benéfica que organizaría el mes próximo como heredera de Eleanor Wright. La mitad de la gente más rica de Chicago estaría allí, pero mi madre no sabía nada de eso. Lo siento, mamá. No puedo darte mis ahorros. Los necesito para vivir. Ella se puso de pie, con el rostro rojo de ira. ¿Cómo puedes ser tan egoísta después de todo lo que hemos hecho por ti? ¿Qué has hecho exactamente por mí? Pregunté, mi voz fría. La pregunta quedó flotando en el aire. Por un momento pareció confundida, como si estuviera tratando de recordar algo, cualquier cosa que hubieran hecho alguna vez para ayudarme. Les dimos un hogar, una educación. La educación la pagué yo mismo, con préstamos estudiantiles, corregí. Préstamos con los que te negaste a ayudar porque estabas demasiado ocupado financiando la tercera startup fallida de Alexander. Eso no es justo. Alexander tiene visión, solo necesita apoyo. Fuera, dije, mi voz tranquila pero firme. Disculpe, sal de mi tienda, mamá, y no vuelvas a pedirme dinero nunca más. Ella se fue, cerrando la puerta detrás de ella. No estaba preocupado, todo iba exactamente según lo planeado. Esa noche sonó mi teléfono. Era mi padre. Sofía, tenemos que hablar de esta situación como adultos. Comenzó con voz tranquila pero firme. Tu madre me dice que hoy no fuiste de ayuda. No puedo darte mis ahorros, papá. Escúcheme, jovencita. Esta familia tiene una reputación que proteger. No podemos dejar ir la casa. ¿Entiendes lo que eso afectaría a nuestra posición? Al futuro de Alejandro. Pensé en los documentos de la ejecución hipotecaria que estaban en el despacho de mi abogado, listos para ser entregados. Tal vez Alejandro podría ayudar. Acaba de comprar un Porsche nuevo. ¿No tiene dinero? Eso es diferente, espetó mi padre. Ese coche es una inversión en su futuro. Necesita lucir exitoso para ser exitoso. ¿Y qué pasa con tu futuro? Suspiró profundamente. Sofía, seamos realistas. Trabajas en una librería. Tu futuro... Bueno, ya está fijado, ¿no? Pero Alexander tiene un potencial real. Sus palabras dolieron, a pesar de que las había escuchado toda mi vida. Lo siento, papá. No puedo ayudar, entonces no eres hija mía. La línea se cortó. Me senté en mi lujosa oficina mirando las luces de la ciudad y sonreí. Pronto sabrían exactamente quién era yo en realidad. La audiencia de quiebra estaba prevista para las 9 de la mañana de una fresca mañana de otoño. Era una fría mañana de otoño. Era una fría mañana de octubre. Llegué temprano y me senté en mi auto, observando cómo mi familia se detenía en el Porsche de Alexander, el único auto que les quedaba. Mi madre vestía un conjunto de diseñador, pero era de la temporada pasada. El traje de mi padre parecía viejo y desgastado. Incluso la habitual sonrisa de confianza de Alexander parecía falsa. No me vieron. No sabían que yo estaba allí. Hasta donde ellos sabían, su hija inútil todavía trabajaba en su pequeña librería. Esperé hasta que entraron al juzgado antes de seguirlos al interior. En mi maletín había documentos que lo cambiarían todo. Pruebas de propiedad, registros de transferencia y la verdad sobre quién controlaba realmente sus vidas. La sala del Tribunal de Quiebras ya estaba llena. Los ricos y poderosos de Chicago habían venido para ver caer a la familia Maxwell. Mis padres se sentaron en la primera fila, fingiendo ser fuertes. Alexander se reclinó en su asiento, mirando su teléfono. «¡Todos levántense!», gritó el alguacil cuando entró la jueza Marian Wheeler. Era conocida por ser dura en casos como este, especialmente cuando las personas se buscaban los problemas por sí mismas. Número de caso. Petición de quiebra de la familia Maxwell, dijo, mirando los papeles que tenía delante. Veo que el representante de los acreedores está aquí. Este fue mi momento. Me levanté del fondo de la habitación y me arreglé el traje. Era caro, una pieza hecha a medida, pero mi familia nunca me había visto usar algo así. Sí, señoría, Sophia Wright, en representación de Wright Investments. La reacción fue instantánea. La máscara perfecta de mi madre se resquebrajó cuando se dio la vuelta. Sus ojos se abrieron en estado de shock. Mi padre palideció. Alexander dejó caer su teléfono al suelo. «¿Sofía?», susurró mi madre, con la voz temblorosa. Caminé hacia el frente de la sala y coloqué mi maletín sobre la mesa. «Buenos días, padre Alejandro». «¿Cuál es el significado de esto?», gritó mi padre, poniéndose de pie. Su abogado rápidamente lo hizo bajar. La juez Wheeler golpeó su mazo. «Señor Maxwell, siéntese y permanezca en silencio en mi sala del tribunal. Señorita Wright, continúe». «Su señoría. Wright Investments posee todas las deudas de la familia Maxwell.
su casa, sus préstamos, sus tarjetas de crédito. El monto total ha terminado. «Eso es imposible», interrumpió Alexander, poniéndose de pie de un salto. «Sofía trabaja en una librería», sonreí. En realidad, yo propio la librería y el edificio en el que se encuentra, junto con la mayor parte de la cuadra. También soy la directora ejecutiva de Wright Investments, anteriormente conocida como Eleanor Wright Enterprises. La sala estalló en susurros. Mi abuela había sido una leyenda en el mundo empresarial de Chicago, aunque pocos habían visto su rostro. «¿Ordene?», gritó el juez Wheeler, golpeando su mazo de nuevo. «Señorita Wright, continúe. Hace 3 años heredé la fortuna de mi abuela, valorada en unos $50 millones. Durante ese tiempo vi cómo mis padres seguían pidiendo dinero prestado para financiar los negocios fallidos de Alexander y mantener su estilo de vida falso y rico. A través de diferentes compañías, compré todas sus deudas». Mi madre comenzó a llorar, con el maquillaje corriéndose por su rostro. Mi padre se quedó congelado, finalmente dándose cuenta de cuán profundos estaban en problemas, pero yo no había terminado todavía. «No estoy aquí para quitarte todo. Tengo una propuesta». Saqué un documento de mi maletín. «Reestructuraré sus deudas en estas condiciones. Primero, los gastos de Alexander deben detenerse. Tiene que conseguir un trabajo real, no otra idea de startup. En segundo lugar, mis padres deben asistir a asesoramiento financiero y vivir dentro de un presupuesto estricto. En tercer lugar, deben vender su mansión y mudarse a una casa más pequeña, que ya les compré». «¡Esto es una locura!», gritó mi padre. «¡Eres nuestra hija! ¡No pueden hacernos esto!». Me volví hacia ellos, mi voz tranquila pero firme. «¿No puedo? Durante 20 años me trataste como si no fuera nada. Te reíste de mi trabajo, ignoraste mis logros y gastaste todo en Alexander. Ahora es el momento de que aprendas lo que se siente al no tener nada». Mientras me dejaba valerme por mí mismo, continué, mi voz firme pero llena de emoción. «Cuando necesitabas ayuda, exigías mis ahorros, todo el dinero que creías que tenía, sin pensarlo 2 veces. «Te dimos todo», mi madre protestó débilmente. «No, madre, tú diste a Alejandro todo. Lo construí yo mismo, o mejor dicho, la abuela me ayudó a construirlo. Ella me enseñó que el verdadero carácter se muestra cuando la gente piensa que no tienes nada. Y usted ha mostrado el suyo muy claramente». El juez Wheeler revisó el acuerdo propuesto. Los términos eran justos, mucho más generosos de lo que permitirían la mayoría de los casos de quiebra. «¿Los Maxwell desean aceptar?», preguntó. El abogado de mi padre le susurró urgentemente al oído. Realmente no tenían otra opción. Era esto o perderlo todo. «Aceptamos», dijo mi padre con los dientes apretados. «Excelente», dije, sacando más documentos de mi maletín. «Aquí están las llaves de su nueva casa. Es un hermoso apartamento de 3 habitaciones en Lakeland Park. La empresa de mudanzas llegará mañana». «Ah, y Alexandre». Me volví hacia mi hermano. «El concesionario ha recibido instrucciones de recuperar el Porsche. En su lugar, he hecho arreglos para que me entreguen un Toyota usado». La siguiente hora fue un borrón de firmas y procedimientos legales. Mis padres apenas me miraron. Su vergüenza y su ira flotaban en el aire. Alexander salió furioso tan pronto como pudo, probablemente para mover el dinero que yo ya había congelado. Cuando salí del juzgado, escuché pasos rápidos detrás de mí. ¿Por qué? La voz de mi madre era pequeña, casi infantil. ¿Por qué nos dejaste caer tan lejos antes de revelar la verdad? Me volví para mirarla. «Porque necesitabas aprender que el dinero no es lo que hace valiosa a una persona, madre. Tampoco lo son las apariencias ni la posición social. Quería que entendieras lo que se siente al ser juzgada por tu cuenta bancaria en lugar de por tu carácter. Y ahora nos perdonarás algún día». «Eso depende de ti», dije simplemente. «La casa que te compré es bonita, no lujosa, pero sí cómoda. Su nuevo presupuesto es razonable, no extravagante, pero sí adecuado. Lo que hagas con esta segunda oportunidad depende de ti». Caminé hacia mi auto, no el Honda Civic con el que estaban familiarizados, sino un elegante Mercedes que había mantenido escondido hasta ahora. «¡Ay, madre!», respondí. «¿Ese vestido azul que querías que usara para la fiesta de Alexander? Compré la empresa que lo fabrica el año pasado. Han descontinuado ese estilo en particular. Era horrible. La expresión de su rostro valió cada segundo de los últimos 3 años. 3 meses después, me senté en mi oficina revisando informes. De hecho, mis padres se habían ajustado a su presupuesto y asistieron a asesoramiento financiero sin quejarse. Alexander finalmente había aceptado un trabajo real, de nivel básico, por supuesto, y estaba aprendiendo cómo se sentía el trabajo real. En mi escritorio había un nuevo marco de fotos que contenía una vieja foto de mi abuela y yo frente a su librería favorita, la misma que yo ahora tenía.
Las palabras de esa carta final todavía sonaban ciertas. A veces, las personas muestran su verdadero yo solo cuando piensan que no tienes nada. Pero ella también me había enseñado algo más. A veces, el mayor poder no reside en la riqueza en sí, sino en elegir cuándo revelarla.